Me rogó que criara a Hee-jiksin hasta los 18 años. Odiaba a mi hermano, así que naturalmente también odiaba a Hee-jiksin. Por eso, aunque viviéramos bajo el mismo techo, nunca le mostré una buena cara. En su 20º cumpleaños, rompí todas las relaciones con él sin demora. Después, Hee-jiksin arruinó mi empresa y me obligó a humillarme ante él. Cuando me presionó contra la cama, dijo, tío pequeño, ¿sabes? Realmente te odio. Lo miré con su rostro desesperado y retorcido, y de repente sonreí. ¿Qué es lo que odias de mí? Él se quedó paralizado, y una lágrima cayó sobre mi rostro. Solo odias que no te ame lo suficiente. Al recibir la llamada del hospital, me senté frente al escritorio y fumé 3 cigarrillos. Mi asistente me preguntó con cautela, jefe Yao, ¿vas a ir a verlo? No, no tengo ningún hermano. Él dijo, sí, y se retiró. Me quedé en silencio mirando por la ventana hasta que el último rayo de sol desapareció ante mis ojos. Finalmente, me levanté. Tomé las llaves del coche y salí. La habitación del hospital era lujosa en todos los sentidos, pero la persona que yacía sola en la cama no podía ocultar su soledad, por mucho oro y plata que la rodeara. Llevaba una máscara de oxígeno, cubierta de vaho por la emoción. Me miró con esfuerzo. Xiao Nian, has llegado. El niño pequeño sentado a su lado, retorciendo las manos, me echó un vistazo rápido y volvió a bajar la cabeza. No me llames así. El nombre Xiao Nian solo pertenece a mi hermano, aquel que era gentil y sensato, ya no le pertenece al Yao Ziyu de ahora. Acercé una silla y me senté. ¿No era que se amaban hasta la muerte? Por él te enfrentaste a tu familia. Hiciste que nuestros padres murieran de pena, y ahora estás aquí solo. Me burlé de él. Pero al ver sus ojos tristes, no sentí alivio. Fui un desgraciado en el pasado. Ahora esto es mi merecido castigo. Xiao Nian, me quedan pocos días de vida. Cuando muera, me disculparé con papá y mamá. Pero Jixin es inocente. Después de mi muerte, no tendrá a nadie que lo cuide. Te ruego una última cosa, críalo por mí, mi herencia. La he dividido en 2 partes, una para ti y otra para él cuando cumpla 20 años. Tú me ayudas a entregársela. Si es posible, quiero ser enterrado en el jardín de los ciruelos. Allí ya he comprado una tumba. ¿Vendrás a presidir mi funeral? Murmuró sobre sus asuntos póstumos. Lo miré fijamente y de repente sentí un vacío en mi interior. Hee-jiksin levantó la vista hacia él. Sus ojos, como uvas, se llenaron de lágrimas, pero las contuvo sin dejarlas caer. El ambiente era demasiado pesado, me asfixiaba. Me levanté para irme. Pero él me llamó con más urgencia. Al alterarse, el electrocardiograma empezó a agitarse violentamente. Hee-jiksin me tomó de la mano al instante. Fue la primera vez que oí hablar a ese niño, con voz entrecortada. Rogándome con lástima, tío, por favor no se vaya todavía. Escuche lo que papá tiene que decir, ¿de acuerdo? Me detuve, respiré hondo y no dije nada. La voz de Yao Ziyu era débil y dificultosa. Xiao Nian, hermano te lo suplica. Cerré los ojos, tragándome la acidez en la nariz. Desde el día en que papá y mamá murieron, ya no tengo hermano. No soy alguien que llore fácilmente, pero al salir del hospital, me pasé la mano por la cara. Y sentí el frío en mis dedos. En mi infancia, pensaba que el cielo me había tratado bien. Tenía una familia muy rica, padres amorosos y armoniosos, y un hermano mayor maduro, estable y cariñoso. Yao Ziyu era 11 años mayor que yo. Desde que nací, crecí en los brazos de mi hermano, mis padres y mi mamá. El año en que empecé a entender las cosas, todo cambió drásticamente. Yao Ziyu trajo a su pareja homosexual a casa. Mi padre tenía un corazón débil. En el momento en que Yao Ziyu se arrodilló, insistiendo en quedarse con su amante, sufrió un ataque y no pudo salvarse. ¿Por qué Yao Ziyu no volvió al buen camino? Quizás porque amaba demasiado a esa persona, o quizás porque ya no podía enfrentarse a mí y a mi madre. En fin, aquellos años no hubo alegría en casa. Nadie volvió a mencionar a Yao Ziyu. Mamá y papá se conocieron jóvenes, se amaron durante décadas. Tuvieron 2 hijos. Tras la muerte de papá, la vida de mamá también se consumió rápidamente, sin remedio. Como una flor que ya no podía absorber nutrientes. Lloré y supliqué, pero al final vi impotente como mamá también me dejaba. Odiaba a Yao Ziyu. Pero en ese momento, viendo los fríos copos de nieve fuera del hospital, en mi mente apareció la imagen de él abrazándome. Con mi cara enrojecida por el llanto, sonriendo y consolándome. Me di cuenta tardíamente. Lo odiaba, pero también solo lo tenía a él. Después de su muerte, ya no quedaría nadie en el mundo con quien compartiera la sangre. Finalmente, me convertiría en un huérfano en el verdadero sentido. Aún así, asistí a su funeral. Los rostros en el funeral me eran desconocidos, excepto uno, Hee-jiksin. Recordaba claramente su cara de porcelana tallada. También la detestaba. Recordaba que el año en que adoptó a Hee-jiksin, me llamó. Su tono en la llamada era cauteloso.
Es muy adorable. ¿Quieres conocerlo? A partir de ahora será tu sobrino pequeño. A mi madre le encantaban los niños. ¿Puedo? No. Ni lo sueñes. Tú eres feliz y realizado, y aún así quieres traerlo de vuelta. ¿Para hacernos sentir mal? Vete lejos con tu hijo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Y luego, con voz temblorosa, dijo, lo siento, Xiaonian. Esa fue la primera vez que supe de la existencia de He Jixin, pero en mi mente nunca fue una persona concreta, más bien era un símbolo. Un símbolo que me hacía sentir mal, un símbolo que destrozó a mi familia y que, sin embargo, le dio al culpable un hogar feliz. Lo observé desde lejos. Vestía un traje negro, con un clavel blanco en la solapa. Y se inclinaba para devolver el saludo a cada persona que llegaba a dar el pésame, sin apenas expresión en el rostro. Pero se podía ver el círculo rojo e hinchado de tanto llorar en sus finos párpados. Su pequeña figura, de pie frente al altar, transmitía una indescriptible soledad. Me quedé mirándolo desde lejos durante mucho tiempo, hasta que terminaron las condolencias. Todos se habían ido, y él aún permanecía allí, perdido, como si no supiera dónde estaba su futuro. Sin nadie que lo guiara. Me acerqué a él y solo pronuncié 2 palabras. Vámonos. Levantó la cabeza para mirarme, y 2 grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero temiendo molestarme, se apresuró a secarlas con la manga y me siguió, paso a paso. No se quedaba ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Lejos, por miedo a ser abandonado. Cerca, por miedo a ser rechazado. Tenía las piernas entumecidas de estar todo el día de pie. Y mientras caminaba, al dar un paso, perdió el equilibrio y cayó con fuerza. Me detuve. Y me giré para mirarlo. Tenía las manos apoyadas en el suelo, con la piel raspada. Y también se había lastimado un poco la rodilla, pero rápidamente se levantó tambaleándose, me dedicó una sonrisa incómoda y servicial. Y me llamó en voz baja, tío pequeño. Yo nunca reconocí que este era mi sobrino. Pero al verlo limpiarse torpemente el barro de los pantalones, por primera vez no rechacé ese apelativo. Lo llevé a casa. Yo estaba muy ocupada con el trabajo. Después de la muerte de mis padres, todo lo relacionado con la empresa familiar recayó sobre mí. Solo me encargaba de mantenerlo, de que estuviera vivo y eso era suficiente. La mayor parte del tiempo no lo veía. Una vez, al volver a casa, me lo encontré comiendo. Al verme entrar, la persona sentada a la mesa dejó inmediatamente los palillos, se levantó incómodo y me saludó, tío pequeño. El mayordomo me ayudó a quitarme los zapatos. Levanté la mirada hacia él, con una expresión muy fría. Vi que en su rostro infantil, la expresión cambiaba, y luego bajó la cabeza y volvió a llamarme. Señor Yao, nunca había dependido de nadie, pero creo que entiendo un poco ese sentimiento. Así que comprendía toda la precaución, la inquietud y la timidez de He Jixin. No le hice caso. Y subí directamente las escaleras. El mayordomo me siguió y me preguntó de pasada. ¿Quieres cenar? He Jixin aún estaba de pie junto a la mesa. Bajé la vista y miré su figura. No, me quita el apetito. Su cuerpo se quedó rígido. Desde ese ángulo no podía ver su rostro demudado. No fue hasta que llegué a mi habitación que el mayordomo, con algo de vacilación, habló. Señorito, sé que odia al señor mayor, pero ese niño. Me cambié de ropa y se la tiré. Había trabajado en mi casa durante más de 30 años, más tiempo del que yo llevaba en la familia Yao, y la consideraba una especie de familiar mayor. Tras oír sus palabras, no reaccioné, solo sonreí y pregunté, tío Liu, ¿cree que es inocente? ¿Queda mucha lástima? El mayordomo suspiró, pero yo no lo veía así. En realidad, mentí. ¿Acaso no sabía yo que He Jixin era inocente? Era solo un niño abandonado en un orfanato nada más nacer. Que casualmente fue adoptado por Yao Ziyu. Él no había hecho nada malo, pero cuando veía su cara, no podía contener mi rencor y mi furia. Sé que soy egoísta y arrogante, pero con He Jixin no iba a ser blanda. El mayordomo y las empleadas de casa pensaban que He Jixin era muy sensato, que cada día estaba muy callado, que aparte de comer y saludar a la familia, se quedaba obedientemente en su habitación estudiando. Yo me había convertido en su contacto familiar, y su profesor me llamó una vez. En el teléfono, la voz del profesor sonaba muy alegre. He Jixin ha ganado el primer puesto en la competición, el lunes habrá una ceremonia de reconocimiento. Asegúrese de asistir puntualmente. Estaba muy seguro de que iría, después de todo, cualquier padre se sentiría orgulloso al escuchar que su hijo había logrado algo así. A mi alrededor nadie mencionaba el nombre de He Jixin. Así que tardé un momento en reaccionar mientras firmaba unos documentos, y dije, oh, no voy a ir, sin hacer caso de la sorpresa al otro lado de la línea. Colgué directamente el teléfono. La segunda vez que me llamó, pensé que sería otra ceremonia de reconocimiento. Así que dejé que sonara sin contestar. Después de que el teléfono sonara sin parar 3 veces, finalmente fruncí el ceño y pulsé el botón de responder.
A partir de ahora, no me llame para asuntos relacionados con él. El profesor hizo una pausa y dijo. Hee-Jiksin ha tenido una pelea con un compañero en la escuela y se ha lesionado. Venga al colegio, por favor. El tono ya no era tan cortés como en la primera llamada. Fruncí el ceño y colgué, un poco molesto, masajeándome las sienes. Mi asistente entró con los documentos. Director Yao, todos están reunidos, esperando en la sala de juntas. Lo pensé un momento, pero me levanté. Cancélenlo, tengo algo que hacer. Hee-Jiksin, con ese carácter tan callado, como si lo tocara si solo agachara la cabeza. Sin embargo, se había peleado con alguien. Fui a la oficina de la escuela y ya había varias personas paradas. El otro también tenía la cara golpeada. Su madre lo abrazaba por los hombros, preguntándole en voz baja si estaba bien, mientras el padre del otro decía con voz enérgica. Seguro que no es culpa de mi hijo. Hoy tiene que disculparse y también pedirle perdón a mi hijo. El profesor trataba de mediar, todavía no sabemos la razón. Disculparse puede esperar hasta que lleguen sus padres. El padre del otro niño miró a Hee-Jiksin. Con tono hostil, ¿y tus padres? ¿Por qué no han llegado todavía? Hee-Jiksin estaba en una esquina. Frente a esos compañeros mimados y protegidos por todos, él parecía polvo olvidado en un rincón. A través de la rendija de la puerta vi su figura, y entonces me di cuenta de lo rápido que había crecido ese muchacho. Parecía haber crecido mucho. Solo que yo no lo había notado. Él no vendrá, escuché la voz de Hee-Jiksin. Muy tranquila, sin emoción alguna, ni la timidez que mostraba frente a mí. Tampoco tenía un ápice de vida. Dijo ese hecho de manera muy objetiva. Él nunca fue valorado. El hecho de que no era amado. Al oírlo, el padre del otro niño alzó aún más la voz. ¿Así son los padres? Heriste a mi hijo, esto no se acaba hasta que se aclare. No te quedes ahí con esa cara de piedra. ¿Crees que herir a mi hijo sin disculparte va a quedar así? El profesor trató de mediar. Cálmese primero. Ya he llamado, esperemos un poco. Respirando con fuerza, el hombre fulminó con la mirada a Hee-Jiksin. Hee-Jiksin solo estaba de pie, con las manos a los costados, y sin querer se rascó el pantalón. ¿Cuánto más hay que esperar? El profesor también estaba en apuros, porque cuando me llamó antes, yo le dije directamente que no iría. Esta vez tampoco estaba seguro de si iría, solo dijo que no estaba claro. Antes, cuando lo citaban a la escuela por sus padres, nunca venía. El padre del otro niño resopló, no me extraña que nadie lo controle. Así es la falta de educación. Ya no pude soportarlo más. Fruncí el ceño y empujé la puerta para entrar. Los padres del otro niño me miraron de inmediato. Sus ojos recorrieron mi altura, que le sacaba una cabeza, y mi complexión, luego se fijaron en mi traje y mi reloj de pulsera. Su arrogancia disminuyó notablemente. Hee-Jiksin me miró. Sus ojos se iluminaron, con algo de sorpresa, pero pronto bajó la cabeza. Y me llamó con respeto, tío pequeño. Entré y entonces vi que la cara de Hee-Jiksin también estaba amoratada. Incluso peor que la del otro. Fruncí el ceño, y una ira sin motivo surgió en mi pecho. Herido y encima regañado. ¡Qué pusilánime eres! Sonreí con sarcasmo y me puse frente a él, sin prestar atención a la mirada complicada que Hee-Jiksin me dirigía. Solo es cuestión de disculparse, ¿no? ¿Cuánto quieren? El otro no esperaba que yo fuera directamente al grano. Intercambiaron miradas. Sin decidir una cifra. ¿Unos 10.000? ¿Es suficiente? Vi su expresión ligeramente dudosa. ¿No es suficiente? ¿100.000? He estado en demasiadas negociaciones. Con solo sus microexpresiones, vi que estaban bastante sorprendidos y satisfechos. Esbocé una sonrisa y saqué un cheque. Escribí una serie de números de corrido, y mientras escribía, me giré hacia Hee-Jiksin y le dije, solo 100.000. También vale la pena que actúes como alguien amonestado. Si hay conflictos, comunícate bien, pagaré lo que sea. Al terminar, cerré la pluma y se la di. Sé que tengo un rostro que da miedo por naturaleza, y después de unos años en el mundo de los negocios, tengo una presencia aún más intimidante. Cuando miro fijamente a alguien, todos reaccionan más o menos igual que esta pareja. Con miedo e inquietud, ni siquiera se atrevieron a tomar el cheque de mi mano. Sonreí. Si lo aceptan, habrá más. Que su hijo se recupere bien, que tenga mayor tolerancia. Vi una gota de sudor frío deslizarse por la sien del otro. El profesor tampoco esperaba que la situación evolucionara así, y dijo. Cálmese primero. Le llamamos principalmente para resolver el problema. Los niños tienen conflictos, ¿no hay que resolverlos? ¿A quién estás amenazando? La madre del otro niño lo protegió detrás de ella. Hee-Jiksin me miró a la cara, apretando los labios sin hablar. Sus hermosos ojos brillaban. Ah, ¿entonces querían resolver el conflicto? ¿Por qué no lo dijeron antes? Mi hijo también fue golpeado gravemente. Ustedes insisten en que nos disculpemos y paguemos. Ya pensaba que todo era culpa de mi hijo.
Al oír ese mi hijo, He Jixin se conmovió y me miró. Pero no dijo nada. Para ser sincero, no quería llamarlo así. Nunca sentí que fuera mi hijo. Pero muchas palabras salen naturalmente en ese contexto. Más que odiar a He Jixin, odio aún más soportar humillaciones. En las relaciones humanas, si retrocedes un paso, él avanza un palmo. Si mantienes una actitud firme y no cedes ni un ápice, ella, en cambio, se vuelve obediente, dócil y formal. Ninguno de los dos quiere contar la verdadera razón de la discusión y ambos han resultado igualmente heridos. Al final, todo se resuelve de manera confusa y apresurada. Al salir de la oficina, camino con paso firme al frente. He Jixin me sigue de cerca, paso a paso. Caminamos en silencio un rato hasta que él me llama, tío pequeño. Me giro ligeramente para mirarlo. Veo su expresión algo ingenua, como si hoy realmente me hubiera convertido en su tutor, en ese apoyo dispuesto a protegerlo y a enfrentarme por él. Él frunce los labios y dice en voz baja, ella quería que le dejara copiar en el examen. No quise, dice, y ella me insultó, dijo que soy un niño sin padres. Por eso discutimos. Es tan joven, tan inocente, quizás ni siquiera él mismo se da cuenta de que esa vulnerabilidad en sus ojos, que busca consuelo, ya ha llenado el aire a nuestro alrededor. Me acerco. Y por primera vez acaricio suavemente su cabeza, un gesto tierno que pretende consolarlo. Él abre los ojos de par en par. Sus pupilas de color vidrio revelan una clara dependencia. Te sientes muy injusto, ¿verdad? Él duda un momento. Y luego asiente casi imperceptiblemente. No puedo evitar reírme en voz alta, y en medio de su mirada confusa, le digo. Pero, ¿qué tiene de malo lo que dijo? Eres un niño sin papá, sin mamá, sin amor. Veo cómo su cuerpo se tensa. Como si lo hubiera picado una aguja venenosa. Sus ojos se llenan de una neblina. Hacía años que no lo veía llorar. Esa tarde en que lo saqué del velatorio, resulta que ya han pasado tantos años. Me siento satisfecho con mi crueldad. Pero en mi corazón hay una vocecita. Retiro la mano, la meto en el bolsillo y me paro frente a él. En ese rostro hermoso, que promete juventud, las lágrimas caen, se deslizan por su cuello. Como si nunca fueran a cesar. Algo se rompe por completo en ese instante, algo que jamás podrá recomponerse. Su voz tiembla, llora, con una incredulidad desgarradora. ¿No puedes tratarme así? Lo miro fijamente, el arco de sus labios se aplana poco a poco. Un pensamiento cruza mi mente, He Jixin es muy lastimero. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé con He Jixin por primera vez. Soñé que el niño estaba frente al altar funerario, yo me acerqué a él para llevármelo, pero él lloraba y retrocedía, su voz era terriblemente desgarradora. Dijo, te ruego que no me hagas esto, y luego se giró y se golpeó con fuerza contra el altar. La sangre salpicó mi rostro. Un calor ardiente que me despertó de golpe. Me incorporé de repente. La luz del día entraba a raudales. Afuera se oían pasos. Llamé al tío Liu. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido? El tío Liu dijo que el joven He estaba enfermo. Llamaron al médico para que lo viera. Él dejó la ropa al lado de mi cama. Mientras me levantaba, pregunté, ¿qué pasó? El doctor An dijo que tenía fiebre alta. Ya le pusieron suero. Hoy pidió permiso. Está durmiendo. Respondí con un sin expresión, abrochándome la camisa. El tío Liu me ajustó el cuello y dijo, hoy se levantó tarde. El desayuno ya está listo. Cómase rápido y vaya a la empresa. Ya comí. Las señoras se fueron a la cocina a limpiar, el tío Liu fue al jardín trasero a regar las flores. Yo me senté en la mesa, pero no me apresuré a irme. Levanté la vista hacia la habitación cerrada en el segundo piso. Quizás fue la pesadilla de la mañana, la imagen de He Jixin sufriendo era demasiado horrible. Aún así, me levanté y caminé hacia su habitación. Él tenía los ojos cerrados. Parecía dormir plácidamente. Me quedé un rato junto a su cama, y él no se despertó. Su piel era muy blanca, tan blanca que se veían las venas azuladas bajo el brazo. Por la fiebre, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas y fruncía un poco el ceño, dando la impresión de no sentirse bien. Como cualquiera que sabe que alguien tiene fiebre, instintivamente estiré la mano y toqué su frente. El calor bajo mi palma era ardiente, igual que la sangre caliente que en el sueño salpicó mi rostro. Retiré la mano y lo miré, con su rostro débil y lastimero. La vocecita en mi corazón empezó a hacerse más fuerte. Él es inocente, también frágil, lo sé. ¿Cuándo podré dejar de desquitarme con él? Suspiré, me di la vuelta y salí. He Jixin abrió los ojos, miró fijamente al martín pescador que volaba afuera de la ventana. Esa mirada que anhelaba protección, que ansiaba amor, finalmente se evaporó por completo con esta fiebre alta, dejando solo un frío indescriptible. Justo cuando llegué a la empresa, Chen Yi entró con una carpeta. Al ver las ojeras bajo mis ojos, bromeó, llegaste una hora tarde y encima no dormiste bien. Con aspecto cansado,
Preguntó dónde había estado anoche. Agité la mano con irritación y dije, largo, no digas tonterías. Se rió un momento antes de hablar de negocios. Dijo que Wanchuan había enviado un nuevo contrato, que había presionado demasiado el precio, que no estaban muy satisfechos. Levanté la vista, ¿insatisfechos? Están a punto de que les ejecuten una orden judicial. Estoy dispuesto a hacerme cargo de este desastre, y aún así no están contentos. Al menos eran la empresa líder local. En su momento fueron prósperos, monopolizaron toda la ciudad de Linchun, pero ahora están en decadencia. Tampoco quieren quedar demasiado mal. Resoplé con desdén, precisamente por su monopolio terminaron así. Si quieren demorar, que lo hagan. Baja 2 puntos más, hasta que ya no puedan aguantar. Aceptarán. Chen He chasqueó la lengua 2 veces, no seas tan duro. Ya sabes de dónde viene Wanchuan. Si no se concreta el negocio, terminarás con problemas. El dragón fuerte debe aplastar a la serpiente local. ¿Qué pueden hacerme? Chen He no respondió, sino que preguntó otra cosa, ¿estás de mal humor? Sabes que el hijo de Yao Ziyu, ya sabes que no lo soportas, ¿verdad? Chen He hizo una pausa, miró mi expresión y continuó, pero en serio. El niño realmente no tiene culpa. Lo has criado tantos años, incluso con un perro tendrías algo de cariño. Eres un adulto, no tiene sentido pelearte con un niño. Después de escucharlo, guardé silencio. Mis ojos se posaron en la foto familiar sobre la mesa. Cuando mis padres estaban en la empresa, esta era la foto familiar. Nunca la cambié desde que llegué a la compañía. Yo era un bebé, mamá me sostenía en brazos, papá sonreía a un lado. Mi hermano mayor me estaba haciendo cosquillas. Bajé la vista un momento, hasta que el sonido de la puerta al cerrarse por Chen He me sacó de mi ensimismamiento. Volví en mí y descubrí que de las personas en la foto solo quedaba yo. Mis padres fallecieron y se llevaron todo mi amor. Mi hermano también falleció y se llevó todo mi odio. En cuanto a He Jixin, basta, ya no es necesario. No lo odiaré más. Tampoco lo amaré. Él es la última persona con la que comparto sangre en este mundo, una tarea que me dejaron. Cuando termine, se acabó. Hoy volví a casa temprano. El tío Liu se acercó a tomar mi abrigo. Levanté la vista y vi la puerta de la habitación de He Jixin. Pregunté casualmente cómo estaba. Fue la primera vez en todos estos años que preguntaba por él. El tío Liu se sorprendió un poco, pero respondió rápido, ya despertó. Pero dijo que no tenía apetito, no ha comido en todo el día. Recordé lo que dijo Chen He sobre el envío aéreo de 10 kilos de cangrejo de aguja a mi casa. Ordené distraídamente, hazle una sopa de avena con ese cangrejo. Que coma algo. El tío Liu asintió rápido y fue a hacerlo, mientras miraba sus espaldas. Un pensamiento cruzó mi mente, en realidad He Jixin debía ser un niño muy adorable. Fui a mi cuarto a bañarme. Cuando salí secándome el cabello, el tío Liu pasaba justo frente a mi habitación con una bandeja. Al verme, se detuvo un instante. Tomé la bandeja, yo lo llevo. Él asintió. Me entregó la bandeja. Cuando entré, He Jixin estaba sentado en la cama, mirando al vacío. Al verme entrar, su expresión quedó atónita, hasta que dejé el cuenco en su mesita de noche. Entonces me llamó, señor Yao. Bajo la mirada, observó la sopa. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero al final se contuvo. Tomó el cuenco y comenzó a beber lentamente, cucharada a cucharada. Mis ojos se fijaron en sus pestañas inclinadas. Era la primera vez que lo miraba sin prejuicios personales. Reconozco que es un niño perfecto. No tiene la rebeldía típica de su edad, según los comentarios de sus profesores. Saca buenas notas, es muy inteligente. El tío Liu dice que es muy dócil. Muy sensato. Parece que solo yo me empeño en odiarlo. Lo observé un rato. Cuando aparté la mirada, noté puntos rojos en su brazo, que se extendían hasta su pálido cuello. Incluso en sus mejillas comenzaban a aparecer manchas rojas. Fruncí el ceño de inmediato. ¿Qué te pasa? Su mano que sostenía la cuchara se detuvo. Levantó la mirada, inquieto. ¿No será que eres alérgico? Sostenía el cuenco sin hablar. Le quité la sopa de un golpe y la dejé a un lado. De repente me vino una idea. ¿Sabías que eres alérgico? Bajó los ojos, apretó los labios. Murmuró, lo sé. ¿Y aún así lo comes? ¿No te sientes mal? Creí que lo hacías a propósito. Iba a regañarlo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Quise refutar, decir que no parecía tan cruel, pero pensando en He Jixin, me di cuenta de que realmente había sido cruel con él. Me masajeé las sienes y saqué el teléfono para llamar a Anju. Ven a mi casa. Alguien tiene una alergia. No soy yo. Sí. Mariscos, rápido, no te demores. Tengo una rabia por dentro. Pero no se desencadenó. De manera instintiva, estiré la mano para sacar un cigarro de la cajetilla y apenas lo puse entre mis labios. Cuando vi el brazo de He Jixin con el gotero, hice ademán de salir, pero él me detuvo. Tranquilo, puedes fumar aquí también.
Me detuve y lo miré. Él repitió, de verdad, no pasa nada. Sus ojos brillaban tanto, tan intensamente, que reflejaban toda su resignación, toda su cautela, todo su cuidado. Al verme mirarlo, esbozó una leve sonrisa torciendo las comisuras de los labios. Había visto esa expresión muchas veces. Era la que mejor conocía de él. Mi mano dudó, bajé el cigarro. Bueno, ya no tengo ganas de fumar. La empresa estaba muy ocupada, sobre todo últimamente con la adquisición de Wanchuan. Atascada en un punto intermedio. Cuando me sumergía en el trabajo, perdía la noción del tiempo, hasta que el tío Liu me recordó que se acercaban los exámenes de ingreso a la universidad. Fue entonces cuando caí en la cuenta, ya era verano. Durante la cena, le pregunté a He Jixin de pasada, ¿pronto tendrás los exámenes? ¿Estás nervioso? Él masticó despacio, tragó un bocado de arroz y respondió, ¿qué más o menos? ¿Qué universidad quieres estudiar? Ya tengo admisión directa. Asentí. No tenía nada más que decir. Dejé los palillos, me levanté y subí las escaleras. He Jixin se quedó sentado frente a la mesa sin moverse, siguiéndome con la mirada hasta el segundo piso, y solo cuando cerré la puerta, bajó lentamente la vista. Durante la época de los exámenes sentí una tensión poco común. En la empresa, los empleados con hijos que iban a examinarse empezaron a pedir días libres. Yo no lo entendía. ¿De qué sirve pedir permiso? ¿Acaso pueden ir a ayudarles a hacer el examen? Tú no lo entiendes. Cuando los hijos se examinan, hay que hacer algo para sentirse tranquilo. ¿No tienes tú también un estudiante de último curso en casa? Me acordé de He Jixin. Y no sé por qué, mi tono, aunque tranquilo, tenía un dejo de orgullo. Ah, el mío ya tiene admisión directa. CC. Que no te oiga Fujinan con eso, su hijo saca malas notas, y ella está tan preocupada que le han salido canas. Resoplé con una risa y mencioné a aquel, ¿hoy no está? Dijo que ayer iba a traerme el nuevo plan de Wanchuan. ¿Por qué no lo ha traído todavía? No lo sé, dile al asistente que vaya a llamarlo. Antes de que pudiera hablar, sonó el teléfono de repente, un timbre urgente resonó en la enorme oficina. Sentí un sobresalto sin motivo. El número desconocido me hizo dudar un segundo, pero aún así pulsé contestar. La voz del otro lado. Estaba distorsionada con algún método especial, y dijo con tono siniestro, Director Yao, si tienes algo que decir, dilo ya. Te doy 30 segundos. Director Yao, no sea tan antipático. Primero le pongo algo para que lo escuche, y luego decide si quiere hablar conmigo de verdad. Mientras hablaba, el sonido ambiental cambió ligeramente. Escuché un ruido y una voz muy baja, este chico no emite ni un sonido. Luego un golpe más fuerte, seguido de un gemido ahogado. Aunque no sentía aprecio por He Jixin, después de haberlo criado casi 7 u 8 años, reconocí al instante que era su voz. La expresión de Chen Yi se tensó. Concentrado en mí, supe que algo malo pasaba. Lo miré y asentí. Él marcó el número de la policía. Apreté el teléfono sin hablar. En una negociación, quien habla primero no lleva ventaja. Dile algo al director Yao. La voz de He Jixin llegó apagada, llamándome. Tío pequeño. Pásale el teléfono. Mi voz era tan fría como la superficie de un lago en pleno invierno. La respiración de He Jixin al otro lado se detuvo en ese instante, y al segundo siguiente alguien le arrebató el teléfono. ¿Ahora podemos charlar con calma? ¿Qué quiere hablar conmigo? Iba a responder, pero la interrumpí. Aunque, ¿qué quiere hablar conmigo? Tenerlo controlado no le servirá de nada. Él me llama tío pequeño. Pero quizá no lo sepa, no tenemos lazo de sangre. Es más, si no fuera por la herencia que me dejó mi hermano, ni siquiera lo habría traído a la familia Yao. Me temo que sus cálculos no le van a salir bien. ¿Y si le hago daño? Pues gracias. Si le pasa algo, su parte también será mía. ¿Algo más que decir? Por su silencio momentáneo, deduje que solo seguía órdenes. Si fuera por dinero, quien me habría llamado sería el cabecilla. Y habría reaccionado de inmediato. Pero es obvio que no es quien toma las decisiones, así que no es por dinero. Ya que no es por dinero, hay margen para negociar. Ahora no puedo mostrar que me importa demasiado. O si no, apretarán aún más a He Jixin. Decidida, colgué el teléfono de golpe. Chen Yi ya había llamado a la policía. Me levanté, cogí las llaves del coche y nos dirigimos a la comisaría. Allí, el teléfono sonó de nuevo. Esperé un rato a propósito, y al contestar mi tono era impaciente. ¿Qué pasa otra vez? Ya se lo he dicho, director Yao. Usted es un hombre de negocios. Si se descuida de su propio sobrino, cuando se sepa, ¿quién querrá hacer negocios con alguien así? Mejor siéntese a hablar conmigo tranquilamente, ¿qué le parece? Suspiré con fingido pesar. ¿Cómo puede decir que me desentiendo de él? Lo que pasa es que no puedo ayudarlo. Cuando se sepa. Tampoco es mi culpa. Actué deliberadamente como si me importara mucho la reputación, y él se aferró a eso.
Director Yao, si realmente le importa su reputación, no lleve las cosas al extremo, hágalo con cuidado. Wang Chuan siempre pone condiciones, son personas de renombre, no haga que las cosas se vean mal. Él guardó silencio un momento. Dijo, no tiene nada que ver con Wang Chuan, usted lo sabe bien. Por supuesto que sabía que llamaría a la policía, no me dejaría el menor resquicio. La policía me indicó que siguiera hablando un rato más, para que pudieran localizarlo. Pasé medio día discutiendo con él sin ningún resultado. Fujinan. Justo entonces llegó una llamada diciendo que habían enviado el nuevo contrato de Wang Chuan. Los secuestradores no necesitaban explicarlo, actuaban para Wang Chuan. Ya estaban preparados para asumir las consecuencias, solo que, si existía la posibilidad de evitarlas, tratarían de eludirlas. En cuanto se firmara el contrato, aunque algunos fueran a prisión, Wang Chuan podría desvincularse por completo. Después de que yo completara la adquisición, el verdadero beneficiario se retiraría limpiamente y se iría al extranjero a vivir a sus anchas. Me quedé en silencio un momento y miré a la policía. Dijeron que seguían acotando el área de búsqueda. Intenta mantenerlo tranquilo como sea. Aunque respondiste bien al principio y el rehén está a salvo por ahora. No podemos garantizar que no se vuelvan impulsivos. Apreté el teléfono y me quedé en silencio un instante, en mi mente apareció el rostro de He Jixin. Siempre cabizbajo y sumiso, muy lastimero, muy débil. Y entonces surgió un pensamiento inoportuno, quizás el que más veces he tenido en todos estos años, él es inocente. Firmo, dije. Chen He me lanzó una mirada. ¿Un contrato así, lo firmas? ¿Cómo se lo explicaré a la junta directiva? Yo me encargaré de eso. Chen He se quedó en silencio. No me detuvo. Tras 2 días y 2 noches de búsqueda policial, finalmente encontraron a He Jixin en una fábrica abandonada en las afueras. Estaba atado a un pilar de piedra, con los ojos vendados con una gruesa tela negra, en su afilada barbilla había sangre seca. Sobre su piel excesivamente blanca, la imagen resultaba sobrecogedora. Su ropa estaba manchada de barro, y el ruido confuso de pasos lo ponía muy nervioso. Parecía querer encogerse hacia atrás, pero no podía moverse. El médico se arrodilló frente a él. Y dijo en voz baja, somos médicos, no te haremos daño. No podía ver sus ojos, así que no distinguía su expresión. Alargué la mano para quitarle la bolsa que cubría sus ojos. Pero el médico de al lado me lo impidió, sus ojos han estado mucho tiempo sin luz, no lo soportarían. Espere un poco. Retiré la mano. He Jixin volvió el rostro hacia mí. Señor Yao, dijo con una voz muy suave, tan baja que ni siquiera se percibía emoción alguna. No podía estar seguro de si en ese momento me estaba mirando. Ahora estás a salvo. Él no volvió a hablar, y en silencio lo subieron a la ambulancia. Me senté a un lado, observando su rostro en silencio. Tenía manchas de sangre en la comisura de los labios. Era una visión que inquietaba. Extendí la mano para limpiársela, pero la detuve a medio camino. En realidad, no éramos tan cercanos. Aunque ya habían pasado 7 años, nunca fuimos familia. Retiré la mano y dejé de moverme. Así, en silencio, todo el camino vi como el médico decía que debían hacerle un examen completo. Por miedo a que tuviera lesiones internas. Asentí, bajé la vista y firmé el papel. Mi mirada recorrió la casilla de la fecha de nacimiento, un destello cruzó mi mente y levanté la cabeza hacia la pantalla del pasillo del hospital. 18 años. Hoy era el cumpleaños número 18 de He Jixin. Me quedé junto a la cama del hospital. He Jixin, de rostro muy pálido, y en mi interior volví a pensar, qué lastimero. He Jixin, dije. Él abrió los ojos y me miró. De repente, frente a él. No supe qué decir. Antes lo despreciaba, descargaba mi ira en él. Después, con el paso de los años, cuando lo comprendí, en este momento no sabía con qué emoción enfrentarlo. No éramos familia, nunca había tenido sobrinos, ni mucho menos éramos amigos. Señor Yao, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Yo mismo lo había olvidado. Gracias, señor Yao. Apreté los labios. Lo miré, con sus labios incolor, sin saber qué pensaba. De repente dije, a partir de ahora no hace falta que me llame señor Yao, puedes llamarme tío. Él me miró. Sus ojos, aún de ese tono claro, como vidrio, parecieron destellar alguna emoción. Pero ya no pude captarla. ¿Es este mi regalo de cumpleaños? Gracias, tío pequeño. Él seguía sonriendo, y no mencionó en absoluto que lo habían controlado por mi culpa. Observé su sonrisa. Pero no percibí ni un ápice de alegría en ella, era como si fuera solo una expresión fija para mí. No sabía qué más decirle. Tras un rato incómodo sentado, me levanté. Entonces me voy. Bien. Él asintió. Cerré la puerta, y él se encogió bajo las sábanas. La sonrisa se desvaneció al instante, incapaz de mantenerse. En sus ojos apareció una capa de hielo que nunca volvería a calentarse. El día que salió del hospital yo estaba ocupada, así que el tío Liu lo recogió.
Los asuntos de la empresa eran un desastre, y la adquisición de Wanchuan estaba llena de disputas legales. En un momento de descanso entre tanto ajetreo, vi que las luces del edificio de enfrente cambiaban de color y de repente levanté la vista hacia Chengyi. ¿Qué les gusta ahora a los chicos de 18 o 19 años? Regalarle un coche o un reloj, supongo. Bajé la vista a los documentos. En mi mente pasaron varios modelos de relojes, y luego recordé la muñeca vacía de He Jixin. Parecía que nunca usaba adornos. Pensando en todo el camino a casa, justo me lo encontré. Lo llamé. Le dije, saca el carnet de conducir. Me miró confundido. Cuando lo termines, te regalaré un coche. Te vendrá bien para la universidad. Al oírlo, sus ojos se curvaron. Formaron un arco como una luna nueva. Gracias, tío pequeño, dijo, y parecía realmente feliz. La culpa que sentía por haberlo controlado desapareció en gran parte. Mientras veía su figura desaparecer de mi vista, bajé la mirada. Volví a mirar el teléfono. Un pensamiento vago cruzó mi mente, había crecido mucho. Cuando lo traje a casa por primera vez, apenas llegaba a mi pecho. Con solo inclinarme un poco. Podría haberlo levantado con facilidad, pero nunca lo hice. Sabía que lo deseaba intensamente. A veces, cuando se despertaba asustado en medio de la noche, venía a mi cama y me miraba con esos ojos suplicantes buscando consuelo. Y en un abrir y cerrar de ojos. Ya era un poco más alto que yo. Esa reflexión se desvaneció rápidamente. Llamé a mi asistente para que me encargara un coche. Después de que sacara el carnet, le di el coche. Esto es como tu regalo de cumpleaños. Tomó las llaves del coche, me sonrió y no dijo nada. Sentí una extraña sensación de abatimiento, una emoción que hizo sonar todas las alarmas en mi interior. Sabía muy bien por qué era. Porque había empezado a tener expectativas hacia He Jixin. Después de que el rencor y el desprecio desaparecieran, después de que dejara de ser para mí un símbolo de alguien que me había herido. Empecé a verlo como era. En esa constante observación día y noche, comencé a reconocer que era un buen chico. Y la gente siempre siente simpatía y afecto por lo hermoso. Empecé a aceptar realmente la existencia de He Jixin, y sin darme cuenta, le otorgué una parte de mis emociones humanas. Pero ese sentimiento de mayor a menor llegó demasiado tarde. Solo nos quedaban 2 años para separarnos por completo. Después de eso, probablemente él no querría quedarse a mi lado, y yo parecía no tener muchas ganas de retenerlo. Realmente no tenía sentido. Cuando entró en la universidad, empezó a estar muy ocupado. Al principio, después de unos días de cenar sola. De repente pregunté, ¿dónde está He Jixin? ¿Por qué no viene a cenar? El tío Liu me miró. Toda la familia sabe que se fue a la universidad, solo usted no lo sabe. Observé la mesa vacía, no sé qué pensé, y agité la mano. Le pedí al tío Liu que retirara su lugar. Me molestaba verlo. Las costumbres son algo muy molesto. Después de la muerte de papá, tardé mucho en acostumbrarme a que en la mesa solo estuviéramos mamá y yo. Luego, cuando mamá falleció, tardé aún más en acostumbrarme a estar solo en la mesa. Cuando llegó el nuevo, de vez en cuando comía con él. Y otras veces no sentía gran cosa. En el último año, se resolvieron los conflictos. Y casi todos los días cenábamos juntos. Me acostumbré a comer con otra persona, hasta que de repente volví a estar solo. En un instante, un torbellino de emociones desordenadas dio vueltas en mi mente. Empecé a pensar si debería buscar a alguien con quien compartir mi vida. La idea surgió, pero pronto la dejé de lado. Porque estaba realmente muy ocupada. No era exagerado decir que no tenía un momento de respiro. Después de una cena de negocios, había bebido. Y me sentía ligera, como flotando. Llegué a casa, ya era medianoche y el tío Liu se había acostado. Me recosté en el sofá, sin ganas de llamar a nadie ni de moverme. Me quedé mirando la lámpara de cristal, atontada. En ese momento, la puerta de la habitación de He Jixin se abrió de repente. Oí el ruido. Levanté la vista y me encontré con su mirada. Bajó las escaleras paso a paso. Se acercó a mí y, con una mano fría, me tocó la frente. ¿Has bebido mucho? Tío pequeño. El borracho siente calor, así que su mano helada se pegó a mi mejilla. Me sentí bien, no la aparté. Todavía estoy bien. Te traeré un vaso de agua con miel. Dicho esto, se levantó y fue a la cocina. Volvió con un vaso de agua con miel y se arrodilló frente a mí. Su expresión era tan dócil como siempre, sin cambios a lo largo de los años. El agua tibia tenía un toque dulce. Bebí la mitad. Y lo dejé. Sentí el estómago mucho mejor, y poco a poco empecé a despejarme. Le di una palmada en el hombro. Bien hecho, buen chico. Él sonrió con los labios apretados. Bajo la espesa luz de la luna, su rostro finalmente había perdido la inocencia, y en silencio. Se había transformado en una belleza inesperada. Me miraba fijamente. Si no hubiera estado borracha, habría podido ver la complejidad enredada y turbia de sus ojos. Pero estaba ebria, solo veía su sonrisa suave y dulce.
Me levanté y subí lentamente las escaleras. Voy a dormir. Tú también acuéstate temprano, ¿eh? Al llegar a la puerta, al abrirla, de repente quise llamarlo. Miré hacia abajo. En el lugar donde yo había estado sentada, ahora estaba Hee Jixin. El agua con miel que no había terminado se la bebió de un trago. Su perfil era hermoso. Hermosa de una manera impactante, sus dedos largos sostenían un vaso de vidrio transparente y se apoyaba perezosamente con unas piernas excesivamente largas, colocadas al descuido, como un ramo de flor de luna en la medianoche, floreciendo en silencio en este pequeño rincón. Solo yo lo vi de reojo, sin que nadie lo supiera. Fruncí los labios y lo observé un momento. Volví a la habitación, y ese pensamiento surgió de nuevo: debería encontrar a alguien para compartir mi vida. Demasiado tiempo soltera, incluso los niños me parecían hermosos. Decidí dedicar algo de energía a mi futuro amoroso. Se lo comenté a Chengyi, y él se dio una palmada en el muslo, entrecerrando sus ojos de flor de durazno con una sonrisa. Por fin lo entiendes. Te lo digo, los hombres solo tienen unos pocos años buenos. Ya estás pasando tu mejor momento, tu estado realmente va a declinar en picado. Así que deberías pensarlo seriamente. Si encuentras a alguien adecuado, búscame alguna actriz que no esté absorta mirando el móvil. Chengyi se sintió un poco desanimado al oír eso. Las actrices son geniales, guapas y no se apegan. ¿Sabes por qué hemos sido hermanos tantos años? Volvió a bajar la cabeza y empezó a mirar el móvil. Dijo con despreocupación: sé que nunca chocamos en lo que nos gusta. Pero, oye, no sé realmente qué tipo te gusta. Al preguntármelo, también me quedé atónita. Cuando mi corazón adolescente empezó a latir, pasaron unos años sombríos por el problema familiar. Nunca más tuve un momento de emoción juvenil. Más tarde, cuando crecí, mi madre también falleció. La empresa recayó de repente sobre mis hombros. Cuando me despertaba, solo pensaba en ganar dinero. Los parientes de la familia Yao y los de mi madre estaban, en mayor o menor medida, en este barco. No podía dejar que la familia Yao decayera en mis manos. Así, durante tantos años, las emociones se convirtieron en lo menos importante de mi vida, tan bajo que nunca sentí que necesitara el amor. ¿Por qué de repente lo recordaba ahora? En mi mente pasaron recuerdos, un rostro nuevo, y ese restaurante que retiraron. Quizás por la edad, a veces me siento sola. Prefiero a alguien dócil. Chengyi era diferente a mí. En la ciudad A, casi no había novia que no conociera entre las celebridades, cambiaba de una a otra. Solo daba vueltas entre actrices e influencers, pero no solía tratar con verdaderas herederas. Pensaba que era difícil congeniar con su personalidad. Unos días después, me dio una palmada en el hombro. ¿Has oído hablar de Lin Wenxi? Levanté la vista del expediente. La he oído, estábamos en el mismo instituto, pero luego se fue a estudiar a Estados Unidos. 2 años menor que yo, supongo. Chengyi chasqueó los dedos. ¿Qué tal una reunión de exalumnos? Instintivamente quise rechazar, pero al levantar la cabeza y ver la cara emocionada de Chengyi, recordé que lo había dicho yo misma. ¿Qué consideraría mi vida amorosa? Asentí y, a regañadientes, acordé un lugar. En Guasao, me senté junto al ventanal del palco del segundo piso. El jardín tenía un gran lago artificial. A la orilla del lago, el suelo estaba cubierto de flores. Nunca las vi marchitarse, durante todo el año. Miré en silencio hacia afuera, distraída. Por el pasillo llegó un coche, y al detenerse, el botones corrió a abrir la puerta. Entrecerré un poco los ojos, mirando con más atención. Ya llegó. Chengyi también asomó la cabeza, luego agitó la mano frente a mis ojos. Miras tan fijamente. Ese coche suyo no está mal. El ambiente durante la cena fue muy agradable. Lin Wenxi era una chica muy alegre. Antes nos habíamos cruzado en la celebración escolar. Mientras yo no quisiera, el tema no decaía. Después de charlar un buen rato, le pregunté de pasada sobre su coche. Él apoyó la barbilla y tomó un bocado de postre. No está mal, ¿verdad? En la ciudad solo hay una unidad disponible. Antes fui demasiado lento. Alguien la apartó, pero de verdad me gustaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Alguien en el mercado de coches la puso a la venta a bajo precio. Cuando la conseguí, ni siquiera la había conducido. Gané más de 2 millones. Sonreí, dejé el vaso de agua y cogí el vino de al lado. Bebí un trago, ¿verdad? ¡Qué suerte tienes! Los tres nos despedimos. Miré a Lin Wenxi. Acabo de beber un poco de vino sin querer, no puedo conducir. ¿Te importaría llevarme un trecho? Lin Wenxi curvó los labios, sonriendo con franqueza. Claro que sí. Parece que esta noche tendré el honor de ser el escolta del señor. Chengyi, con buen ojo, se retiró en el momento oportuno. Subí al coche de Lin Wenxi. Conocía el interior de ese coche de sobra. Sin embargo, porque cuando lo recibí nuevo lo revisé personalmente, al verlo, mi corazón se hundió hasta el fondo. Muchas preguntas empezaron a surgir en mi mente.
Hee Jiksin ha estado a mi lado tantos años, no le falta comida ni ropa. Por supuesto, tampoco le falta dinero para gastos normales. ¿Por qué vendería el coche? ¿No le gusta? Entonces podría dejarlo en el garaje sin usarlo. Recordé a la de antes, que parecía feliz con solo una caricia en la cabeza. Pero ahora, ni los regalos caros parecían alegrarla. ¿Desde cuándo? Hacía mucho que no me miraba como antes. Cuando llegué a casa, Hee Jiksin estaba justo allí, acababa de bañarse. Su negro cabello goteaba agua, lo secó al descuido con una toalla. Justo cuando bajaba las escaleras para ir a la planta baja. Justo cuando entraba a casa, levanté la vista hacia él y una sonrisa se dibujó en su rostro inexpresivo. El pequeño tío parecía extremadamente dócil, como el gato más manso. Respondí con un mmm. Bajé la cabeza para cambiarme los zapatos, y como si nada, pregunté, ¿no tienes muchas clases últimamente? No muchas. Me serví un vaso de agua y también le serví uno a él. Justo entonces entró Liu Su y me preguntó si quería cenar algo. Negué con la cabeza, acabo de cenar, no tengo hambre. ¿Y tú? ¿Quieres algo? Él estaba de pie a mi lado, bebiendo agua, al oírme, también negó con la cabeza. Dejé el vaso y, como si de repente recordara algo, hablé. Ah, por cierto, ¿te va bien el coche que te regalé? He encargado uno nuevo hace poco. Si ese no te gusta, puedes venir a cambiarlo. Él ni siquiera parpadeó. Me sonrió y dijo, está bien, si está bien. ¿Por qué lo vendiste? Sus dedos se encogieron alrededor del vaso, y finalmente también lo dejó. Me miró, y por fin dejó de sonreír. ¿Estás enfadada? No, negué rotundamente. En realidad, esa sensación debería llamarse desilusión, sin motivo. Lo tengo muy claro, un regalo, una vez dado, pertenece a la otra persona, puede hacer con él lo que quiera. Pero nunca imaginé que Hee Jiksin vendería el coche directamente, sin siquiera haberlo conducido una vez. Volví a sentir lo superfluas que eran esas pequeñas emociones que había desarrollado hacia Hee Jiksin. Sé que no te importará. Apreté la opresión en mi pecho y asentí. Los hechos estaban claros, no le gustaba lo que le regalaba, así que de ahora en adelante ya no le daría nada más. Probablemente tampoco tendría otra oportunidad de hacerlo, porque 2 años pasan muy, muy rápido, entre ocupaciones, llegaría el día de su 20º cumpleaños. Yao Siyu le dejó una gran herencia. En comparación, lo que me dejó a mí no era mucho. Él seguramente sabía que yo no lo necesitaba. Y este niño, a quien él adoptó. Y luego dejó atrás, sí que estaba verdaderamente solo y necesitaba dinero para protegerse. El contrato se firmó en mi oficina. Ese día era el 20º cumpleaños de Hee Jiksin. Bajó la vista para revisar cada artículo del documento, pero sostenía el bolígrafo sin llegar a firmar. A su lado, varios abogados y personal del fideicomiso esperaban en silencio. Finalmente levantó la vista hacia mí y sonrió, pero sin el menor calor. Pequeña tía, tienes mucha prisa. Entendí lo que quería decir. Asentí sin contradecirlo. Ciertamente, tenía mucha prisa. Cuando me di cuenta de que realmente empezaba a querer tratarlo solo como a un pariente joven y agradable. Pero él ya no lo necesitaba, dejé de sentir el menor afecto por él y esperé simplemente a que llegara este día. Antes lo odiaba, después dejé de odiarlo. Siempre he sido bastante sensible a los cambios emocionales de los demás. Pero con Hee Jiksin, me di cuenta tarde, muy tarde. En realidad no debería haber estado descargando mi ira en él todo este tiempo, y también comprendí tarde que él ya no anhelaba mi amor ni mi protección. El coche que vendió solo me hizo volver en mí. En realidad, desde mucho antes. Hee Jiksin ya había cambiado, solo que yo no me había dado cuenta. Firma. Luego deja que los abogados te guíen para hacer el inventario. Él bajó la cabeza y escribió su nombre. Antes de salir, vi la mirada que me lanzó, con los labios curvados en una sonrisa. Dijo, pequeña tía. ¿Estás contenta? A partir de ahora ya no tendrás que verme. No está mal. Al oírme, asintió y cerró la puerta con suavidad, sin hacer el menor ruido. Así desapareció de mi vida. Creo que, hasta cierto punto, me costó acostumbrarme a volver a casa. A veces, de forma inconsciente, miraba hacia la habitación de Hee Jiksin. Pero al segundo siguiente recordaba que ya no vivía allí. Un día, justo cuando me estaba cambiando los zapatos en la entrada, oí un ruido desde arriba. Instintivamente me detuve y miré hacia la puerta de su habitación. Esa puerta se abrió. Me quedé inmóvil. En ese instante, mis sentimientos eran tan confusos que ni yo misma podía distinguirlos. Y detrás de la puerta apareció la figura de Liu Su. Bajó las escaleras con una pequeña maceta en la mano. Dijo, el señorito Hee se fue. Las flores de su habitación, sin que nadie las cuide. Se han marchitado. Entonces reanudé mi movimiento detenido y me quité el otro zapato. Cierra con llave esa habitación. Que no vuelva a entrar nadie. Liu Su me miró. Por su expresión, supe que quería preguntarme por qué, pero menos mal que no lo hizo.
Y yo realmente no sabía cómo responder. Quizás cerrarla me ayudaría a entender con más claridad que la persona que vivía allí no volvería. Él era como un árbol pequeño que apareció por casualidad en mi árida vida. No lo amaba, pero le di tierra y agua para que creciera. Día tras día lo observaba sin sentir que tuviera mucho peso, pero cuando ese árbol desapareció, al mirar el hueco donde había crecido, comprendí tarde que en realidad quedaba un vacío. Antes, alguien me leyó La Buenaventura. Y dijo que mis lazos familiares eran endebles. Empecé a creerlo, ya fuera por la sangre de mis parientes, o por aquellos que no encajaban, siempre se quedaban poco tiempo en mi vida. Fujinan andaba por toda la empresa buscando a alguien, para que lo acompañara a inspeccionar una fábrica en otra ciudad. Dijo que no quería ir y se refugió en mi oficina. ¿Está loco? ¿Quién quiere viajar por trabajo con ese viejo? Justo iba a hablar. Sonó el teléfono interno de la oficina. La voz de Fujingan era enérgica. ¿Está Chengi? Entonces levanté la vista hacia Chengi, quien tenía una mirada suplicante, como si quisiera derramar 2 lágrimas para que yo las viera. En ese instante, de repente pasaron por mi mente algunas imágenes muy familiares. Sonreí. Dije que no estaba, que no sabía dónde andaba holgazaneando. Del otro lado resoplaron. Colgó el teléfono, y solo entonces Chengi suspiró aliviado, desplomándose en mi sofá. Deja que me esconda aquí un día. No quise molestarme con él y volví a mirar la pantalla de la computadora. Estuvimos en silencio, cada uno ocupado en lo suyo, hasta que oí la reflexión de Chengi. Movía el teléfono y chasqueó la lengua 2 veces. Los niños de ahora se esfuerzan tanto desde tan jóvenes, ¿para qué? Me están dando una crisis de mediana edad. Respondí con despreocupación, ¿cómo es eso? ¿No lo sabes? Un universitario en la ciudad B patentó la tecnología de extracción y purificación de tortuga de caparazón blando. Ya lo había oído, en la industria de materiales químicos. Las nuevas tecnologías siempre se difunden muy rápido. La tortuga de caparazón blando es una de las materias primas más caras, y el desperdicio al usarla y la imposibilidad de aprovecharla por completo siempre han sido un gran problema. Nuestra empresa también investigó específicamente esa tecnología hace unos años, pero consumía demasiados recursos humanos y materiales. Y nunca hubo grandes avances. La situación en la competencia era más o menos igual, así que poco a poco desviamos el enfoque hacia otras líneas de investigación. Ahora han montado una empresa, y un montón de gente hace fila para pedir colaboración, ansiosos por llevarles dinero. Respondí con un aunque en realidad no era muy optimista. Esta industria había estado estable durante unos años. Ahora, con la aparición repentina de alguien, quien sabe cómo cambiará el panorama. Parece que todavía es un estudiante de último año. Imaginé qué hacía yo en mi último año. Parece que estaba saliendo con la chica más popular del campus. Él rememoraba su vida universitaria. Mis dedos se detuvieron al teclear. Hee Jixin también tiene edad de estar en su último año. Solo sé que le dieron una admisión directa. Pero no sé a qué universidad fue ni qué especialidad estudió. Pensando así, realmente ha desaparecido por completo de mi vida. Ese árbol que no retuve ni siquiera me dejó una hoja. Chendi siempre está bien informado. Desde que mencionó a ese universitario hasta que me arrastró a un evento social, no pasaron más de 15 días. Yo aún no me había recuperado de la borrachera del día anterior, y cuando me subió al coche a toda prisa, todavía me dolía la cabeza. Abrí la ventana para que entrara el viento un rato, y se me tapó la nariz. No me sentía nada bien. Él seguía hablando por su cuenta. Saowa ya me contactó hace unos días. Ahora en la ciudad hay montones de empresas que quieren colaborar con ellos. Me froté las sienes, pero si ellos van a elegir con qué empresa colaborar, ¿por qué tenemos que andar tan detrás? Sabía muy bien que, ya sea por perspectivas de desarrollo, reputación en la industria o incluso imagen de marca. Chendi negó con la cabeza. Tú siempre has sido el jefe, estás acostumbrado. Eres demasiado arrogante. Si realmente vienen a desarrollarse a la ciudad y al final no eligen colaborar con nosotros, ¿qué hacemos? Fruncí el ceño, pensando que quien no querría ganar dinero. Chendi se preocupaba demasiado por nada. Pero al menos me despejé un poco. Cuando me llevó hasta la puerta del salón privado, bajé la cabeza y me ajusté los puños. Solo entonces recordé preguntarle cómo se llamaba ese tipo. Chendi ya había empujado la puerta con una mano y, volviéndose, me susurró al oído. Hee Jixin. De repente, una ráfaga de viento azotó mi cerebro, dispersando todo ese caos confuso. Por un instante, sentí como una alucinación auditiva, como el crujido que se oye al comer un objeto en un juego de niño, que por reflejo me trajo una extraña alegría. A través de la puerta abierta, miré hacia el asiento principal al otro lado. Por un momento, no me atreví a confirmar si esa persona era el niño que recordaba. Antes siempre lo había encontrado digno de lástima. Muy frágil.
Pero la persona al otro lado apoyaba la barbilla en una mano y la otra descansaba sobre la mesa, con los gemelos de los puños, brillando con un resplandor frío bajo la luz. Levantó la vista hacia mí, sus ojos seguían siendo claros. Pero ya no eran sumisos ni tímidos. Se había vuelto audaz y descarado. Cuando nos separamos hace 2 años, aún conservaba algunos rastros de ingenuidad, que ahora habían desaparecido por completo. Sabía que Hee-Jiksin era muy delicado, pero nunca pensé que su delicadeza pudiera ser tan afilada, como un diamante azul translúcido. Transparente y puro, pero gélido hasta los huesos. Si extendieras la mano para tocarlo, notarías sus bordes increíblemente cortantes. ¿Dónde quedaba la más mínima sombra de lástima? Me senté con Cheng-Yi y lo vi tomar la iniciativa para hablar. Encantado, encantado. El señor Hee es realmente joven y prometedor. Hee-Jiksin sonrió suavemente, no me comparo con el señor Cheng. Luego, me miró a mí y me llamó señor Yao con un tono muy ligero. ¿Cuánto tiempo sin verte? La alegría de ese instante se desvaneció con su saludo. Sus largos dedos tomaron la copa y se quedaron suspendidos en el aire, esperando en silencio a que yo levantara la mía. Su postura no era humilde, sino que llevaba un orgullo claramente perceptible. ¿Cuánto tiempo sin verte? Levanté mi copa y la alcé hacia él desde lejos. Bebí de un trago. El vino de hoy estaba un poco áspero. Al dejar la copa, pensé que 2 años habían pasado muy rápido. El niño que creía que no llegaría a nada, de repente, podía sentarse a mi mismo nivel. Así que realmente las vueltas del mundo cambian. Por un momento reinó el silencio. Cheng-Yi intervino con una risita. ¿Así que ustedes dos se conocen? Oye, 10 años, eso no está bien de tu parte. Conocer a un joven talento como el señor Hee. No lo sacaste antes para que todos nos conociéramos. Quise sonreír de manera cortés. Pero no tuve fuerzas, así que lo dejé pasar. El tono de Hee-Jiksin llevaba un dejo de burla. El señor Yao cree que yo no soy presentable. Después de todo, un niño no es algo que se pueda llevar así nomás. Al hablar, su expresión no cambió en absoluto, solo sus ojos de vidrio miraron fijamente a Cheng-Yi, observando los sutiles cambios en su rostro. Se rió en voz alta. Parece que Cheng-Yi también ha oído al señor Yao llamarme así. De hecho, Cheng-Yi había escuchado una palabra que le hizo asociarlo de inmediato. Ese es mi pequeño sobrino que no me cae bien. Lástima que nunca se lo mencioné a Cheng-Yi. El nombre de Hee-Jiksin. Si lo hubiera mencionado, la cena de hoy no habría existido. Realmente no tiene gracia. Empecé a pensar que muchas canciones de amor tienen razón. Mejor no vernos. La cena terminó antes de lo esperado. Yo no tenía ánimos, y Hee-Jiksin también estaba indiferente. Cheng-Yi, en esa relación, no podía moverse con soltura. Con la cabeza mareada por el alcohol, me senté en el asiento del copiloto. Cerré los ojos esperando al conductor designado. Entre sueños, oí que la puerta trasera se abría. Sentía una emoción abrumadora, hasta la irritación, que brotaba con facilidad. Oye, ¿qué hace un conductor designado sentado atrás? Fruncí el ceño y abrí los ojos. Justo miré al espejo retrovisor y choqué con la mirada del que estaba en el asiento trasero. Sus ojos color vidrio brillaban incluso en la oscuridad. Eran claros y a la vez complejos. Hee-Jiksin siempre ha sido algo que no logro entender del todo. Me miró a los ojos en el espejo y sonrió con los ojos entrecerrados. Quizá por instinto, sentí un escalofrío recorrer mi columna, enviando señales de peligro a mi corteza cerebral. Apenas abrí la boca, al segundo siguiente, su mano derecha salió de repente por el espacio entre el asiento y la puerta. Se inclinó desde el asiento trasero hacia el delantero. No tuve tiempo de reaccionar antes de que un pañuelo suave me tapara bien la boca y la nariz. Abrí los ojos desorbitados, mirando incrédula su reflejo en el espejo. Su expresión era muy tranquila. No se notaba en absoluto lo que estaba haciendo. Empecé a forcejear instintivamente, agarrando con fuerza su muñeca. Pero a los 3 segundos, la conciencia comenzó a desvanecerse, solo quedó un aroma amargo en mi nariz. Pensé con algo de resentimiento, tan rencoroso, con tanto odio, ¿qué quiere hacerme? Si lo hubiera sabido, no habría sido buena con él después. Desperté en una habitación desconocida. Ya me habían cambiado la ropa, puesta mi pijama de algodón y lino de siempre. Miré mi cuerpo, no estaba atada con nada. Intenté levantarme, pero mis manos y pies seguían débiles. Sin nada de fuerza, así que desistí y me quedé en la cama mirando al techo. Pensé que así no parecía que quisiera hacerme daño. Se oyó un ruido en la puerta, miré hacia allí. Hee-Jiksin entraba lentamente, secándose el cabello. Su pelo negro azabache goteaba agua. Su forma de secarse el cabello era exactamente igual que antes. Me di cuenta entonces de que lo recordaba muy bien. Casi 10 años de tiempo son suficientes para dejar una impresión profunda. Por un momento, pensé que tal vez solo estaba soñando. Que Hee-Jiksin seguía siendo ese niño inmaduro. Pero tiró la toalla, mostrando ese rostro. Y me recordó que realmente había crecido. Despertaste.
Se acercó a la cama y me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Recordar viejos tiempos o desahogar emociones? Me sirvió un vaso de agua tibia y lo acercó a mis labios. Bebe un poco, luego vas a tener sed. Sus palabras me dejaron desconcertada. Temí que hubiera puesto algo en el agua, fruncí el ceño y lo rechacé. Tampoco insistió. Dejó el agua a un lado y habló, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué no lo adivinas primero? Señor Yao. Su actitud me encendió. Cada frase era un señor Yao. Señor Yao, la ira me subía a la cabeza. Recuerdo que le dije que podía llamarme tío. Yo también estaba dispuesta a aprender poco a poco a ser una pariente más amable. Él ya no lo quería. Ya que es así, entonces he cumplido mi tarea. Estamos en paz. ¿Qué demonios quiere hacer ahora? Adivinar una mierda. Si tienes agallas, dilo de frente. Si no, no me molestes, vete. ¿Qué te molesto? Se rió a carcajadas como si hubiera oído un chiste. Sus pestañas como alas de mariposa temblaban sin parar. Lo miré con frialdad. Lo que debía darte. Ya te lo he dado. Estamos saldados. ¿Qué haces ahora si no es molestarme? ¿Saldados? ¿Por qué estaríamos saldados? Yo estuve frente a ti con miedo, durante tantos años. ¿Me lo has devuelto? Tanto esfuerzo por complacerte, ni siquiera me atrevía a respirar fuerte. Temía que al menor error me despreciaras, me abandonaras. Molestar al señor Yao. ¿Sabes cómo me sentí aquella vez que fuiste a la escuela? Me diste esperanza. Pensé que después de tantos años de ser sumiso y obediente, por fin podría obtener un poco de tu atención, tu protección. En ese momento, pensé que realmente quería considerarte mi único familiar. Te obedecería siempre, sería siempre sensato. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste? Mis pupilas se contrajeron. Lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste? Mis pupilas se contrajeron. Lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Dije que él era un niño sin padre ni madre, y su mirada se posó en mi rostro, suave como una niebla. Su dedo tocó mis labios. ¿Quién podría ser más cruel que tú, pequeño tío? La yema de su dedo era muy suave, la colocó suavemente sobre mis labios, sin ejercer presión. Pero yo, sin razón, me puse nerviosa, mi nuez se movió, y en mi mente no había ni una pista. No sabía qué quería realmente. Él miró mi nuez y volvió a preguntarme si quería agua. Estaba aún más convencida de que, con la emoción que me mostraba en ese momento, el agua no contendría nada bueno. Negué con fuerza con la cabeza. Al instante siguiente, tomó el vaso de agua y bebió un sorbo. Observé su movimiento y, en mi interior, tuve un presentimiento, quise esquivarlo de inmediato. Pero mis manos y pies aún no habían recuperado la fuerza. Al momento siguiente, su barbilla fría agarró la mía, provocando un leve dolor. Él inclinó la cabeza y se acercó, sus labios de un rojo intenso se posaron sobre los míos. Fue muy dominante, moliendo mis labios hasta que empezaron a doler. Apreté la mandíbula con fuerza. Me negué a abrir la boca. El agua transparente se deslizaba lentamente por las comisuras de mis labios. Él apretó la mano que sostenía mi barbilla. Sentí dolor, me relajé un segundo, y una lengua se deslizó hacia adentro. Se enredó sin restricciones. El aliento cálido y silencioso parecía querer deshacer mi conciencia. Todas las emociones estallaron en mi pecho. Lo miré con sus pestañas caídas, sintiendo conmoción, vergüenza, dolor. Quería morder su lengua alborotadora, pero antes de eso, él ya lo percibió. Se retiró, sus ojos se enredaban entre emociones y deseos, una mirada que daba escalofríos. ¿Has perdido el control? ¿Me odias, verdad? Bien, entonces dímelo claro, hazme daño, ¿será suficiente para desahogar tu furia? Él apretó los labios y me miró, incluso sonrió. ¿Tienes miedo, verdad? Mi corazón dio un salto repentino. Se levantó, y una de sus rodillas se posó en la cama. Observé el pliegue que su rodilla había formado. Un ataque de pánico. Tienes miedo, porque sabes que no quiero hacerte daño. Quiero acercarme a ti. Cállate, vete, aléjate. Él se inclinó lentamente hacia mí, una sombra me cubrió. Nunca, ni por un momento, imaginé que sería así. Ni por un momento. Respiraba entrecortadamente, emociones intensas que casi hacían estallar mi pecho. Él bajó la cabeza y me miró fijamente. No te enojes tanto, relájate, o no te sentirás bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué tengo que cambiarlo para que esto termine? Se enderezó, alcanzó la mesita de noche, sacó un frasco pequeño y lo puso bajo mi nariz. Huele. Giré la cabeza, pero él la volvió a girar agarrándome la barbilla. No podía contener la respiración para siempre. Al final, inhalé ese gas un poco irritante. No pude evitar toser. ¿Qué es? ¿Un inhalante relajante? Hi-Jexin. Finalmente no pude contenerme y grité. Él, con la mano que me prestaba la ropa, dudó un momento. Esos ojos llenos de emociones profundas destellaron un brillo de emoción. Es la primera vez que me llamas así. ¿Se siente bien? Vuelve a llamarme. Apreté los dientes. Eres un insensato. Te crié durante 9 años.
Soy tu mayor. El último trozo de decoro fue arrancado por él. Mis ojos se desviaron con pánico hacia un lado. Una pequeña cámara redonda en la esquina del techo parpadeaba en rojo. Mi cuerpo ya empezaba a calentarse, pero mi pecho parecía albergar una sangre a punto de brotar. Has instalado una cámara. Su mano tocó mi cintura, y un roce cálido cayó sobre mi nuez, dejando una ligera marca. Apágala, apágala. Vuelve a llamarme Hee-Jixin. Él emitió un pero no cumplió su promesa. Solo extendió la mano y se quitó la ropa. El cuerpo blanco y desnudo me mareó la vista. Él mordió mi lóbulo de la oreja. Mi cuerpo clamaba emociones. Pero mi corazón ya estaba herido. Respiré hondo y dije, derrumbada. Si te detienes ahora, puedo actuar como si nada hubiera pasado. Él agarró mi cintura, tirándome hacia él. Yo, al borde del tambaleo, finalmente caí al abismo. No sabía que existiera tal situación en el mundo. Me dejó hecha pedazos, antes de perder el conocimiento. Recuerdo que todo mi orgullo y dignidad fueron pisoteados por él. En medio del caos, le supliqué, le rogué que no continuara.